Buenas tardes, doctor Fernando. Mi nombre es Javier Tantani. Hoy voy a exponer la teoría de la subcultura. Cuando una comunidad de personas comparte unas costumbres, unas creencias, unos códigos de conducta, unos valores, unos prejuicios, entonces es que esa comunidad está unida por una cultura común. Que las personas adquieran por la participación en el grupo. Ahora bien, si es posible dentro de este grupo unido por esta cultura común, existen subgrupos que si bien se identifican con el grupo en cuestión fundamentales, se distinguen en, algún aspecto relevante. Esto quiere decir que, vamos a suponer, en Estados Unidos, en la década o en el siglo XX a mediados, en los años 1950, donde la mayoría optaba por irse a Estados Unidos por la industrialización y el avance tecnológico que tuvo, el avance más grande. Entonces fueron de varios países a Estados Unidos a trabajar. Fueron africanos, italianos, alemanes, etcétera, ¿no? Donde cada uno tenía su cultura. Y de esa manera que sale las culturas criminales, son las hordas de los jóvenes, que los padres mayormente trabajaban en la construcción y dejaban al azar a sus hijos, y sus hijos tenían juntes así con los demás jóvenes, empezaban a hacer pandillas, hordas delictivas, ¿ya? Principales ideas teóricas son las subculturas expresivas, según Albert Cohen, ¿ya? Entonces dice que la delincuencia expresiva es maliciosa, las normas son dominantes, la versatilidad, el placer a corto plazo y el énfasis en las autonomías del grupo. O sea, énfasis que si cada uno quería ser líder, ¿ya? Entonces, en el origen de las subculturas delictivas había un grave problema de estatus. O sea, siempre uno quería ser mejor que otra persona. Tenía que haber una solución delictiva. Según Albert Cohen, era el conformista, renuncia de su cultura delictiva, consolidación de la subcultura. En la consolidación de las subculturas, demostrarse y combatir la inseguridad hacia su propio rol. Y así varios pasando, ¿no? Subculturas instrumentales de Cowan Hall, subculturas instrumentales de Ward. Y, o sea, era una horda delictiva de jóvenes donde no podían pararlo. Y habían varias teorías cómo pararlo. Había una consecuencia de política criminal. Las subculturas que surgen tienden a ser de carácter expresivo violento. O sea, los jóvenes querían sobresalir, mayormente, o sea, tenían esa noción de ser más. Claro, pero como no tenían valores, tenían otros valores de otras culturas y no encajaban en la sociedad, pero no, donde tenían que hacer una valoración crítica. En esa valoración crítica, en conclusión, pese a que la delincuencia juvenil en Inglaterra respondía más a los moldes de Miller y Matsaken, de ellos no se puede derivarse una refutación de teoría de Cohen y de Howard Holm. Son nombrecitos que lo tengo acá, ¿no?
Entonces vamos a hacer unos planteamientos actuales. En los planteamientos actuales hay que explicar la realidad actual de las bandas delincuenciales. Esas bandas delincuenciales que surgen. ¿Por qué surgen esas bandas delincuenciales? Porque los padres o los tutores de los individuos de una o de otra manera lo abandonan, ¿no? Abandonan al azar a sus hijos. En eso hay las bandas de barrio en países que en desarrollo como en países pues, subdesarrollados. Tanto en los dos países hay, ¿no? Y hay las subculturas ideológicas también. Una forma de vestir, la música que le gusta, la ideología, el, el objeto apreciado, o sea, tener sus cadenas, sus aros. Esos son las subculturas ideológicas. La consecuencia de política. Una consecuencia de la política en esos años es mayor precisión policial sobre las bandas, pero tenían que tener más control sobre los hijos, ¿no? Había que hacerlo. Después estamos con la valoración crítica. Es la perspectiva integradora en la criminología. Resulta ser la opción más razonable de acuerdo a los actuales conocimientos. Bueno, eso sería todo en cuestión a la teoría de las subculturas. Gracias, profe.